Muy buenas noches a las personas que se conectan, que están en este momento y que vieron conmigo todo el debate. Un debate que duró, digo yo, un poco más de 2 horas. Vamos a empezar hablando sobre los ganadores y los perdedores de este debate de una vez. El ganador, sin lugar a dudas, es Fajardo, Sergio Fajardo. Destacó en demostrar las mentiras de Gustavo Petro, de ser insistente con eso, de ir con el dedo, de hacerle presión en la herida, echarle sal a la herida también. Creo yo que uno de los dos grandes perdedores fue Federico Gutiérrez, que no pudo salir muy bien librado, especialmente de la parte de la sección que se trató sobre corrupción, en donde, pues, por parte de los periodistas le demostraron efectivamente que estaba rodeado de una maquinaria de toda la vida que está también muy relacionado con la cuestión de la corrupción, ¿no? Sin embargo, también uno de los grandes perdedores esta noche fue el mismísimo Gustavo Petro, que recibió el ataque incesante del propio Sergio Fajardo, que le demostró que aparte de ser un mentiroso, también está relacionado con gente demasiado corrupta, más corrupta de la que él cree, ¿no? Que ya no puede decirse que no está, digamos, manchado de corrupción, sino que al lado de él está rodeado de mucha gente que carga en sí mismo ese pecado, ¿no? Los medios de comunicación también han sido uno de los grandes perdedores, lo había mencionado en mi directo pasado y en este también quiero no dejarlo pasar. Los medios de comunicación son los grandes perdedores de todos estos debates, ya que se encargan de silenciar las voces totalmente disidentes que puede, digamos, aportar Enrique Gómez o John Milton Rodríguez, que por ejemplo para debates como esto puede, digamos, diferir algo. Y esto me lleva, digamos, al segundo tema o el tema siguiente muy importante. Y es que en los temas culturales, que digo yo, tanto Enrique Gómez como John Milton Rodríguez, que ojito, insisto, fueron silenciados por parte de todos estos medios de comunicación, que allí también Caracol Radio participa de esta censura, de este silenciamiento masivo al pensamiento disidente, pues no han preguntado, no han hecho ni una sola pregunta con respecto a temas culturales como lo es el aborto, la ideología de género, la vacunación obligatoria, como lo es, por ejemplo, temas del feminismo. No han hecho absolutamente preguntas relacionadas a este tema, pero obviamente saben que la mayoría, si no decir los tres candidatos que están en este momento parados en este debate, que lo voy a colocar aquí en pantalla lo pueden ver, pues estos candidatos no difieren en temas culturales casi que en nada, ¿no? Hago esta breve pausa para recordarle a ustedes que todas las noches estaré haciendo directos en mi canal de Twitch, analizando temas del momento, noticias del momento y abordando lecturas diarias. Así que si ustedes quieren participar en estos programas de forma directa, esa es la plataforma. Así que bueno, señores, que continúe este pedazaco de video. Unos pueden ser un poquito más radicales que otros, pero en definitiva todos saben muy bien que son unos progres y tienen una agenda detrás de cada uno de ellos. Entonces creo yo que ya dieron por sentado por parte de los medios de comunicación que no había mucho que profundizar en estos temas culturales y lo ignoraron. Ojito, porque esto no lo hacen solamente en este debate, sino que también lo hicieron en el debate pasado, ¿no? Interesante, ¿no? Interesante con respecto a todo esto. Ahora bien, no voy a profundizar sobre el silenciamiento que ha hecho todos estos medios de comunicación a candidatos de verdadera derecha como lo es John Milton Rodríguez y Enrique Gómez, porque ya lo hice en su momento en el debate pasado y también le voy a dedicar un futuro video al comunicado que hizo Noticias Caracol y Blue Radio con respecto al silenciamiento de John Milton Rodríguez especialmente, ¿no? A ver, este debate comenzó con la cuestión de gobernar sin polarizar, ese fue el punto principal, ¿no? Y vale la pena aquí decir que casi todos los candidatos que están aquí dicen que van a invitar a los demás a gobernar, a su contraparte a gobernar y que de esta forma pues van a unir al país. Quiero hablar de algo porque yo pues en esencia no estoy tampoco en desacuerdo con esto, pero sí ninguno de ellos es capaz de mencionar algo muy importante, ¿no? Muy importante, aunque ojito que aquí sí lo tengo anotado y ya vamos a entrar a hablar de esto. Y es que para poder gobernar siempre va a haber polarización. Así usted diga A o diga B o diga C. Siempre va a haber alguien que se le vaya a enfrentar. Siempre va a ser esto así. O sea, intentar solucionar la polarización en Colombia y en el mundo entero es algo totalmente imposible. Lo que sí toca hacer es hablar de los principios o hablar, por ejemplo, algo que ha dicho y ha mencionado Enrique Gómez en reiteradas ocasiones, es un acuerdo sobre lo fundamental, ¿no? Algo que no es propio de Enrique Gómez, sino del propio Álvaro Gómez Hurtado, ¿no? Creo yo que es sumamente importante colocarnos de acuerdo en aquellas cosas que deberían ser fundamentales. Y digo yo, pilar fundamental
es efectivamente la defensa de la vida. Y aquí obviamente se va a polarizar el país. Y si se tiene que polarizar, que se polarice, porque hay cosas que se deben priorizar, que se deben defender siempre con cabalidad. Siguiente punto. Tener negociaciones comerciales con China. Gustavo Petro le adjudica, digamos, que podría tener negociaciones con China si lo hacen de forma responsable, ¿no? De hecho, es una de las cosas que tengo por aquí anotadas más adelante. Pero hay una cosa muy importante que también menciona Gustavo Petro y es con respecto a que hay inflación en Colombia debido a las altas tasas, a los altos precios que hay en los insumos para el agro y que esto ha causado una inflación. Imagínense que un economista graduado del externado como lo es Gustavo Petro le adjudique, digamos, la inflación a el tema de las importaciones de fertilizantes para el agro. Imagínense nomás que esto va por allí, ¿no? Em, no sé por qué Gustavo Petro, digamos, le adjudica el aumento de los precios o la percepción de que todo está más caro a, a la importación de fertilizantes que vienen de Rusia, ¿no? Él siempre se escuda, es que hay inflación porque es que hay guerra en Rusia contra Ucrania y que por lo tanto todo lo que se importa desde allí viene más caro y esto va a inflarlo todo, ¿no? Que puede, digamos, tener parte de función en todo esto, pero la inflación es siempre un fenómeno monetario. Y aquí nunca, ni siquiera Federico, ni Sergio Fajardo, ni Gustavo Petro van al problema medular, es decir, de poder mencionar que aquí hay un problema de inflación y que se debe controlar, que se debe colocar un tope. Necesario poder hablar de esto. Posteriormente, Federico Gutiérrez también habla de que, bueno, no hay problema tener relaciones con China, ¿no? Yo digo que es muy necesario poder comprender la función política que tiene la industria, ¿no? Y obviamente China está muy interesado en poder traer su industria a operar aquí en Colombia, que ya lo hace, trae sus productos también a operar aquí en Colombia y no pasa absolutamente nada cuando nosotros también intentamos llevar nuestra industria allí y se nos es cerrado, digamos, dicha oportunidad, ¿no? No pasa solamente con nosotros, sino que pasa con Occidente en general. Donald Trump lo tenía siempre muy presente y sabía muy bien que no se podía negociar con China en igualdad de condiciones y por lo tanto le planteó una guerra económica, es decir, o negociamos en igualdad de condiciones o no. Si imagínense, si para Estados Unidos es completamente imposible y ha tenido problemas con China precisamente por eso, imagínense que será con Colombia. Yo digo, y no me malinterpreten, no estoy hablando de que debamos cortar relaciones con China, sino que deberíamos colocar las cosas en su sitio. Y esa es básicamente mi frase principal, las cosas en su sitio. Es decir, no podemos importar cosas de China que aquí en Colombia se puedan producir, ¿sí? O que, por ejemplo, un país hispano pueda también producir. Es necesario colocar las cosas en su sitio, en su lugar. No podemos negar la posibilidad de que aquí en Colombia se generen, digamos, ciertas cosas que se pueden estar produciendo en China y aquí en Colombia, de una forma también viable, se puede, digamos, impulsar. ¿Por qué no? Es necesario, digamos, colocar las cosas en su sitio y empezar a darle prioridad primero a Colombia antes que a otro país. Sin lugar a dudas, esta es la opinión que yo tengo. Creo yo que todos los países que han prosperado, y eso hay mucha literatura, recomiendo Insubordinación Fundante de Marcelo Gullo, en donde subtitula dicha obra como breve análisis de la construcción política de los imperios. Es un libro prácticamente que muy esclarecedor con respecto a todo esto. Ahí lo dejo para que aquellas personas que quieran, digamos, profundizar en este tema se den cuenta de que cada imperio que se ha gestado, digamos, lo hace priorizando su propio país, ¿no? Es imposible que, digamos, un imperio pueda crecer colocando por encima a otros países, ¿no? Pero bueno, renta básica para 5 millones de personas, dice Fico. Lo dice sin ningún problema, ¿no? Aunque también trata como de escudarse de que va a intentar acabar con unos subsidios, pero esto lo soluciona dando y otorgando 5 millones de subsidios para personas, ¿no? La gran pregunta que yo hago con todo esto es de dónde va a salir todo ese dinero para financiar este tipo de subsidios. Ya subsidios en Colombia no dan para más, ya no hay más plata para subsidios en Colombia. Aquí en Colombia un subsidio más, un ministerio más, una consejería más y este país quiebra, este país ya no da para más, pero pues este tipo de propuestas se lo espera uno de un Gustavo Petro, se lo espera uno de alguien de extrema izquierda, pero no se lo espera de alguien
que supone está más a la derecha, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Federico Gutiérrez es un tibio que sale, digamos, hablando públicamente de dar un salario, una renta básica, ¿no? Para 5 millones de personas. Yo me echo cruces, yo me digo, ¿cómo es posible que este tipo de cuestiones se esté planteando aquí en Colombia cuando ni siquiera tenemos dinero, tenemos un déficit, aquí en Colombia tenemos una gran deuda y de hecho se debe plantear es todo lo contrario, una reforma tributaria, una forma de poder, digamos, administrar los recursos que tenemos al día de hoy, ¿sí? Empezar por allí, ¿no? Pero ya estamos, digamos, hablando de subsidios, hablando de renta básica, ¿no? Siguiente punto, también, gran comentario. Petro y su ecohisteria que pretende descarbonizar a Colombia, tonto útil de los grandes hegemones, ¿no? Gran parte de este debate consistió en una cosa, digo yo, el 30-40% de la totalidad de este debate consistió en hablar de ecologismo, de descarbonizar a Colombia, de cómo vamos a hacer todo, digamos, ese traslado del petróleo a economía verde, ¿no? A energías verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Casi que todo esto se basó única y exclusivamente en esto, ¿no? Aunque vale la pena mencionar que todos los que están aquí, digamos, aceptan de insofacto la agenda verde, ¿no? La necesidad, digamos, de pasar, de dejar a un lado el petróleo para empezar a utilizar energías verdes, ¿no? Aquí pueden haber uno que otro matiz, por ejemplo, con Federico Gutiérrez que dice que primero tiene que haber un proceso, ¿no? Para llegar de un lado a otro. Petro sí dice de un momento a otro, mientras yo llegue a Colombia, lo primero que hago es acabar con la búsqueda de pozos petroleros en Colombia, ¿no? Y esa ecuistera que tiene Gustavo Petro detrás, ¿no? Que digo yo, atenta contra la propia industrialización y proceso de desarrollo económico en Colombia, ¿no? Es decir, tenemos que tener en cuenta que Colombia hasta el día de hoy nunca se ha industrializado. Nuestra industria diría yo que es precaria, pero es que ni eso. Aquí en Colombia no tenemos una industria desarrollada como si lo pudo llegar a tener en su momento Estados Unidos y que de hecho ya ni siquiera habla de una revolución industrial, sino que habla de una cuarta revolución industrial, imagínense. Solamente que obviamente son muy conscientes de eso. China también es consciente de que para poder, digamos, desarrollarse y prosperar necesita industrializarse, ¿no? La India también lo sabe, Rusia también lo sabe y obviamente son países que contaminan demasiado, ¿no? Pero le venden al mundo la necesidad de que necesitamos descarbonizarnos y obviamente no podemos industrializarnos, ¿no? Es decir, ellos pueden hablar de migrar poco a poco de energías sucias, como lo pueden ser que a base de petróleo, a energías verdes, a energías eólicas, etcétera, 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 porque ya han vivido anteriormente todo un proceso, ¿no? Creo yo que en este caso Federico Gutiérrez tiene mucho más la razón que cualquier otro candidato que está aquí en el panel, ¿no? Pero Gustavo Petro quiere saltarse, digamos, el paso necesariamente de industrializarnos, ¿no? Y aquí me lleva a un siguiente punto y es que efectivamente para estos candidatos y para Caracol Televisión, que fue quien organizó este debate, el gran problema es efectivamente la contaminación, no es la corrupción, no es la pobreza que hay en Colombia, no es, digamos, muchos problemas como lo es el hambre, como lo es, eh, bueno, se me escapa en este momento, la defensa de la vida, la defensa de los valores, por ejemplo, ¿no? Esto ya pasa a un segundo, tercero o cuarto orden, porque aquí lo único que importa es efectivamente eso, cómo nos descarbonizamos, cómo, digamos, podemos colocar la agenda climática a correr aquí en Colombia a como de lugar, ¿no? No le digo el 30 o 40% de lo que se destinó de debate fue para hablar sobre el tema del petróleo, ¿no? De cómo vamos a dejar esto a un lado para dedicarnos al tema de las energías verdes, ¿no? Ya el petróleo para nosotros pasa a un segundo orden, ¿no? Ahora bien, esto lo había dicho anteriormente, buena estrategia de Fico por demostrarle a Petro que está cambiando el discurso. Paulatinamente ha venido cambiando el discurso, por ejemplo con el tema de las pensiones, que él lo dijo de forma muy clara y concisa en su momento, que él le señaló a Gustavo Petro, o sea que para usted las pensiones privadas no es presupuesto del Estado, y él lo decía pues porque obviamente acepta de que para él sí, ¿no? De que para Gustavo Petro todas las pensiones privadas es presupuesto del Estado y el Estado puede disponer de ellas como sea. Eso se llama expropiar, eso se llama robar de forma directa, pero pues Gustavo Petro ha intentado siempre ir cambiando
paulatinamente su discurso. Ahora lo hace, por ejemplo, con el tema de la explotación con el tema del petróleo, ¿no? Que él dice que él no va a cesar, digamos, la, la actividad petrolera eh, aquí en Colombia, sino que va a dejar, digamos, de explorar hasta cierto punto y que lo que ya hay, pues lo va, digamos, a poder extender yo no sé cuántos años, etcétera, 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 ¿no? Ahí ha ido mimetizándolo, ha ido dándole cierto matiz, ¿no? Cierta diferencia en su discurso a lo que anteriormente decía y pues Federico Gutiérrez aquí en este aspecto se lo ha demostrado y se lo ha remarcado, ¿no? Siguiente punto, Fajardo le sugiere que digamos del cese de carbón, de dejar de utilizar carbón, eso lo dijo él, ¿no? De forma clara y concisa, que por ejemplo para el cesar deberían dejar de trabajar con el carbón y hacerlo como su economía principal de dicho sitio, que porque supuestamente deben utilizar o cambiar o buscar, por ejemplo, el turismo como etapa fundamental, ¿no? Como piedra fundamental, como materia prima para el Cesar, ¿no? Ahora bien, otro que viene con su equisteria, en donde se supone que ya ni siquiera podemos utilizar el carbón y los recursos naturales que tenemos en este país. Ya no los podemos utilizar porque tenemos que ir cambiando o migrando a otro sitio. ¿Y por qué no incorporarlo? ¿Por qué no seguir trabajando con el carbón y por qué no trabajar con el turismo? ¿Por qué tenemos que quitarle la posibilidad a estas personas que trabajan con el carbón que lo sigan haciendo, que digamos se sigan ganando las habichuelas con esto? ¿Por qué? Simplemente por una agenda climática. Es decir, no importa que usted aguante hambre, no importa que usted sea pobre, no importa que usted, digamos, su economía familiar se base única y exclusivamente con el tema del carbón, pues se lo vamos a quitar y ahorita rebúsquesela con el turismo y pare de contar. Yo me echo cruces porque me doy cuenta que hasta con Sergio Fajardo, que supuestamente es el más tibio, toda la agenda climática también viene detrás de él, ¿no? Aunque se sabe, ¿no? Porque todos los verdes están detrás de Sergio Fajardo, ¿no? Fajardo en este debate, digo yo, es el gran punto que tiene Fajardo que lo coloca como el gran ganador de este debate, es que efectivamente le demostró a Gustavo Petro que es un gran mentiroso, que es un mentiroso, le sacó el folleto del propio pacto histórico que le entregan a usted en la calle, que eso es otra cosita, ¿no? Usted va por la calle ahorita en cualquier ciudad de Colombia y hay mucha gente pagada por el pacto histórico con su camiseta, con la gorra, con pancartas gigantes y con folletas. Imagínese cuánta plata se está gastando Gustavo Petro en todo esto, ¿no? Entregándole folletos en donde allí, y efectivamente Sergio Fajardo le demostró, está dando dádivas, está diciendo que va a regalar un montón de dinero, cosa que él le negó en el anterior debate, ¿no? De que él en ningún momento está diciendo que le va a regalar, ni nada por el estilo. Aquí Gustavo Petro intentó escudarse por el icono que habían colocado aquí, ¿no? Cuando ahí mismo lo dice de forma directa que le iba a regalar ese dinero a madres, cabezas de hogar, etcétera, 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 ¿no? O sea, pareciera que Gustavo Petro no solamente es mentiroso, sino que se sostiene en su mentira, ¿no? Se sostiene en su mentira de forma descarada. Qué cosa, ¿no? Qué horror. Lo mismo, ¿no? De que la inflación es por culpa del salario mínimo. Lo dijo también en su momento Gustavo Petro e intentó, digamos, escudarse en que las cosas están muy altas, es precisamente porque se están importando suministros agrícolas que encarecen todo aquí en Colombia, ¿no? Qué cosa, ¿no? El control de precios que sugiere Gustavo Petro, porque él habla de que aquí en Colombia tenemos los precios muy altos y se deben controlar. Él no dice de forma directa que los va a controlar a través de la fuerza del Estado, sino que lo dice efectivamente en subsidiando, ¿no? Subsidiando, subsidiando, subsidiando. Espero que solamente sea así, porque digo yo, hay cosas peores como por ejemplo intentar controlar o colocar, digamos, un precio máximo para los precios. Eso causaría escasez en Colombia, típico de líderes de izquierda como lo es Gustavo Petro. Si simplemente va a ser colocando subsidios para el agro, digo yo que entre las cosas malas esto es lo menos peor, ¿no? Pero bueno, le hicieron la pregunta a los tres candidatos, pero en especial digo yo que es muy chistoso, muy gracioso, que también se le hagan a Gustavo Petro, si a él le van a hacer manifestaciones, protestas, etcétera, si él va a sacar la fuerza pública, o sea, hay garantías en un gobierno de Gustavo Petro por las manifestaciones. Si a Gustavo Petro se le van a manifestar,
no va a ser por parte de la izquierda, no va a ser por parte de la primera línea, no va a ser por parte de ninguna de estas personas que normalmente salen a quemarlo todo, a dañarlo todo, a decapitar policías, a decapitar y a quemar policías y a decapitar motociclistas o impedir que los niños nazcan en hospitales y mueran en las ambulancias. En los que probablemente se le manifiesten y le protesten a Gustavo Petro sea la derecha, que normalmente siempre sale a manifestarse de forma pacífica y no daña absolutamente nada. Es gracioso que le digan si él le va a dar garantías a la manifestación, ¿no? Porque sabemos que esta gente que se le manifestaba y le protestó durante los últimos años a Iván Duque era gente liderada precisamente por Gustavo Petro y toda su bancada del Pacto Histórico. Obviamente esa gente no va a manifestarse en un gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Fajardo dice que quiere implementar los diálogos de paz ilegítimos, ¿no? Ya no se habla y en este panel en ningún momento se habla de lo ilegítimo que pueden llegar a ser los diálogos de paz y que lo son, porque efectivamente aquí en Colombia el pueblo colombiano se manifestó con un no en el plebiscito y al día de hoy se habla de estos diálogos de paz como si el pueblo colombiano no le hubiera dado la espalda, no lo hubiera rechazado. Aquí en Colombia esos diálogos de paz no deberían tener vigencia y pareciera que este tipo de discursos o este tipo de debates son sacados, o sea, ya no hay ni siquiera ningún tipo de candidato que habla precisamente de echar para atrás estos diálogos de paz. Aquí en Colombia esos diálogos de paz deberían ser totalmente rechazados por un líder político patriota que digamos coloque a Colombia de primeros antes que ay, que estos diálogos de paz se firmaron en el exterior y hay vigilancia exterior y que no hay nada posible que se pueda hacer para revertirlos. Imagínense. Entonces, ¿dónde quedó la soberanía colombiana? Pasó a un segundo plano, a un tercer plano. ¿Cómo es posible que algo así esté pasando en Colombia y que todos los tres candidatos que están aquí en este debate hable de ellos? Todos hablan de la implementación cabal de estos acuerdos de paz, ¿no? Todos hablan absolutamente eso. Federico obviamente le da su matiz de que él va a ser pagar a la guerrilla y que digamos eh, deberle todos los actos que hicieron, que colaboren con la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos sabemos de que la Justicia Especial para la Paz, la JEP, está hecha a la medida de la guerrilla, o sea que el mejor ejemplo de eso es efectivamente el caso de Álvaro Gómez Hurtado, en donde la propia guerrilla se está adjudicando el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado y los verdaderos criminales que muy bien los ha, digamos, denunciado la familia, en donde también pues allí está Enrique Gómez, candidato presidencial, pues ha dicho, están intentando tapar el sol con un dedo y la JEP los está tapando, ¿no? Los está encubriendo. No se habla absolutamente nada de esto, de cómo la JEP al día de hoy los está ayudando, ¿no? La guerrilla de las FARC, que tienen un brazo político, que tienen un brazo armado, ¿no? Y que actualmente operan en Colombia, ¿no? Em, la relación de Petro y Fico con los corruptos, algo que se hizo énfasis por parte de los periodistas. Néstor lo dijo, le mencionó, por ejemplo, a los corruptos que están detrás de Gustavo Petro y a los corruptos que están detrás de Fico. Ellos dos dijeron, obviamente, Fico intentó evadirlo, intentó evadir la pregunta, intentó decir que él no tiene ningún caso de corrupción detrás, que él fue el alcalde de Medellín y con el mayor presupuesto de la cantidad de municipios que hay en el país, pues él era el que más cargaba con presupuesto y que nunca ha estado relacionado con casos de corrupción, ¿no? Pero pues ahorita intenta, digamos, lavarse las manos con toda la maquinaria detrás de los políticos de siempre. Es que los mismos políticos de siempre que han gobernado aquí en Colombia están con Federico Gutiérrez. O sea, eso es un lunar o es algo que es imposible de tapar y Federico Gutiérrez debe saberlo, ¿no? Y la gente que también vaya, digamos, a votarle a Federico Gutiérrez debería también tener en cuenta de que la misma gente de siempre que apoyaron en su momento a Iván Duque están en este momento apoyando a Federico Gutiérrez, o sea, eso hay que tenerlo claro y conciso, no puede, digamos, exigirle a un Federico Gutiérrez que actúe de una forma diferente a un Iván Duque porque es que se ha rodeado de la misma gente de siempre. ¿No? O sea, aquí lo sorprendente o lo que debería sorprenderlos a todos ustedes es que Federico Gutiérrez haga algo diferente, porque hemos aplicado las mismas fórmulas y se está aplicando las mismas fórmulas para conseguir exactamente los mismos resultados. No hay nada diferente. Y con el caso de Gustavo Petro sabe que está rodeado de la peor calaña y que, digamos, ha tenido que volver hasta revisar la propia lista que él mismo, como fue lista al Senado, él mismo a dedo escoge quién está allí y quién no está allí.
y se ha dado cuenta que ha tenido que hasta replantearse quiénes están en esta lista porque están, mucha de la gente que estaba allí están ahorita relacionados en casos de corrupción y ha tenido que, digamos, irlos despachando porque le podrían estar afectando a su carrera, como lo fue en su momento Piedad Córdoba, a la que también tuvo que decirle renuncie porque esto me va a terminar afectando, ¿no? Todos son votos, detrás de estos simplemente son votos. El propio Gustavo Petro, no contento simplemente de tener allí a Roy Barreras, no contento simplemente con tener en su momento a Piedad Córdoba, sino también a Benedetti, entre otros más, intentó por todos lados tener en su gabinete y en su pacto a César Gaviria. Lo buscó por todos lados y él intentó, y de hecho hasta en el propio libro Los Gustavos, libro que he estudiado también en vivo y en directo en mi canal de Twitch. Recordarles a todos ustedes que todas las noches hago directo en mi canal de Twitch. Si no me siguen, es hora de que lo hagan también en esta red social. Hemos analizado el libro Los Gustavos y allí el propio Gustavo Petro lo dice desde el año 2021 que necesitaba negociar a como diera lugar con el Partido Liberal. ¿Por qué? Porque esto representa maquinarias, representa votos y nada más que votos, es decir, le han vendido el alma al diablo simplemente por votos, por llegar al poder a como diera lugar, ¿no? Gustavo Petro, bueno, y después de esto, también muy interesante que entre el propio Federico y Gustavo Petro empezaron a sacarse los cueritos al sol, ¿no? Uno le mencionaba personas que estaban trabajando con ellos, con los cuales están íntimamente relacionados, a pesar de que ellos digan que no, y el otro también le decía, usted está con aquel persona, usted recibió apoyo de tal persona, o sea, entre los dos se estaban sacando los cueritos de la corrupción al sol, y uno dice, a este grado de demencia hemos llegado aquí en Colombia, en donde hasta los propios corruptos públicamente se están sacando los cueritos al sol. Imagínese nomás, ¿no? Petro habla del cambio en primera vuelta. Aquí toca, digamos, hacer un stop y hacer un llamado a todas las personas que nos escuchan y que, digamos, se están cuestionando la idea de salir a votar o son escépticos con la idea de salir a votar. Digamos que usted vea a Gustavo Petro como lo peor que le puede pasar a este país, pero lo deja libre albedrío de que, digamos, ahí yo creo que de mi voto no puede depender. Mi invitación es que salgan en primera vuelta a votar por cualquier candidato que no sea Gustavo Petro. Si usted, digamos, tiene esa reacción a Gustavo Petro, salga a votar por cualquier candidato que no sea Gustavo Petro, déle ese voto, eso le puede, digamos, colocar el camino más difícil a Gustavo Petro a poder ganar en primera vuelta, cosa que él ya está asegurando y que aseguró en este debate, ¿no? Así que mi recomendación es salga a votar, haga también pedagogía con aquellas personas que son escépticas a salir a votar, dígales que salgan a votar, si van a salir a votar por Petro, dígales que mejor no, o intente, digamos, cambiarle su visión con respecto a Gustavo Petro, muéstrele este tipo de contenido e intente, digamos, cambiar su opinión, que vote por cualquier candidato que no sea Petro, esto nos puede ayudar a detener a Gustavo Petro quizás por un mes más, ¿no? Que yo creo que este domingo se sabe si Gustavo Petro gana en primera vuelta, bueno, eso se sabe este domingo, ¿no? Pero si no, que lo más probable, obviamente, se sabe de todas formas si a Federico Gutiérrez le alcanza para ganar en segunda vuelta a Gustavo Petro si es que él llega a pasar, ¿no? Es decir, este domingo se sabe si Gustavo Petro va a ganar en segunda vuelta o no va a ganar en segunda vuelta. Yo esto prácticamente yo lo tengo casi que asegurado. Esperemos equivocarnos, que también siga siendo indeciso. Yo espero, la verdad, soy muy escéptico y yo creo que Gustavo Petro se va a montar al poder, pero esto lo voy a comentar en un futuro video que también saldrá muy pronto en mi canal de YouTube. Si no se han suscrito a mi canal de YouTube, vayan a hacerlo. Santiago Giraldo, así me pueden encontrar, ¿no? Llegó una parte en este debate muy interesante en el que se le hacían ciertas preguntas a los candidatos y ellos decían si sí o si no, marcaban un botón verde o rojo. Una de las preguntas que me generó un poco de disonancia es, por ejemplo, que le preguntaban a los candidatos si estaban a favor de que la fuerza pública entrara a las universidades cuando las manifestaciones se tornaran insoportables, ¿no? Muy violentas. Federico Gutiérrez, antes de arrancar con esta sección, dijo que obviamente podía abstenerse porque tiene muchos matices con respecto a algunas cosas, ¿no? Algunas preguntas, es decir, no es tan fácil seguro para Federico Gutiérrez responder o sí o responder no. ¿Sí o no? Ahora bien, ¿qué es lo que yo he visto con respecto a esto? Que al parecer, o lo que teníamos cada uno de nosotros en mente, es que el tibio de este panel era el profesor Sergio Fajardo.
en donde él no se compromete absolutamente ni con lo bueno ni con lo malo, pero durante todo este debate propuso, y eso que yo soy totalmente contrario de Sergio Fajardo. Para mí Sergio Fajardo es una de las peores cosas que le podrían pasar a este país, por ser una ficha en Colombia de George Soros, ¿no? Detrás de él está toda la agenda 2030, detrás de él está toda la agenda climática, etc, etc, etc. Pero por lo menos propuso más. Y por ejemplo, en esta sección en donde se le exigía al candidato decir sí o no, por lo menos Sergio Fajardo en muchas más ocasiones respondió. Cosa que no hizo Federico Gutiérrez, terminó siendo el más tibio de este debate sin lugar a dudas. Es decir, por ejemplo, especialmente con esta pregunta que les dije, si la fuerza pública puede entrar a la universidad o no. Díganme ustedes en serio, teniendo en cuenta que supuestamente Federico Gutiérrez encarna la supuesta extrema derecha según la izquierda en Colombia, ¿qué debería haber respondido en esta pregunta? ¿Hay que vacilar? Hay que vacilar, en serio, hay que vacilar al decir sí. Yo creo que la fuerza pública debería entrar a las universidades y colocar el orden. ¿En serio hay que vacilar? O sea, yo creo que para colocar las cosas en orden no hay que tampoco llamarse de derecha o de extrema derecha, no hay necesidad. O sea, intentar colocar las cosas en orden es algo de sentido común, algo que el propio Federico llama hacer, ¿no? Pero pareciera que en este caso no intenta, digamos, meter las manos al fuego, quizás porque está perdiendo votos del centro o porque quiere sonar políticamente correcto para ganarse el voto progre, cosa que nunca va a suceder porque el voto progre nunca le va a dar el voto, jamás, absolutamente. En serio. Y aquí les doy mi punto de vista y ni siquiera mi punto de vista. Yo creo que eso está muy bien argumentado. Las universidades públicas se están financiando con el dinero del Estado. El Estado debe poder entrar y colocar orden allí. Punto. Es decir, que son las universidades. Un Estado dentro del Estado en el cual ni siquiera el propio Estado es capaz de colocar las cosas en orden. O sea, si eso es así, entonces que ellos mismos se financian la propia educación, que los profesores se paguen se busquen sus propias habichuelas, que estos gremios como FECODE también, y esta federación tan grande, que es un monopolio gigante que toca partirlo, se busquen entonces sus propias habichuelas, porque si no se les puede, no se puede colocar el orden allí, o sea, esto es una anarquía pura y hacen lo que quieran y nadie les dice absolutamente nada. Cuidadito con entrar supuestamente el Estado vaya a colocar el orden, pues entonces que se busquen su propio dinero. Dígame, ¿qué matiz toca dar con respecto a todo esto? O es sí o es no. Pare de contar. Dios mío, yo me echo cruces y yo digo, ¿en manos de quién estamos? ¿En manos de quién está la derecha? La derecha aquí en manos... ¿A quién están otorgando su fe? Es lo que digo yo. ¿Ah? Importante esto, ¿no? El ganador obviamente para mí fue Sergio Fajardo, el gran perdedor fue Fico y Gustavo Petro y los medios de comunicación. Esperamos que en reiteradas ocasiones se llame y se invite, no sé si digamos en estas elecciones y en unas futuras elecciones, a John Milton Rodríguez o a Enrique Gómez, porque creo yo que tienen muchas cosas nuevas que aportarle a un debate como estos y que ojalá se empiece, digamos, a contemplar también en la arena pública debates como lo es el aborto, la ideología de género, el feminismo, el tema esta del cupo de género, súper importante poder, digamos, colocarlo en la arena pública para rechazarlo de facto. Y bueno, recuerden, si no se han suscrito a mi canal, lo pueden hacer. Recuerden también seguirme en este canal de Twitch. Y bueno, señores, antes de terminar con este pedazaco de video, quisiera recordarle a todos ustedes que pueden apoyar este canal a través de Patreon. Allí también podrán recibir muchos beneficios, como poder acceder a todas las lecturas que hemos estado realizando todas las noches y que al cabo de un tiempo desaparecen de mi canal de Twitch. Serán posteriormente resubidas a mi canal de Patreon. Así que allí, aparte de eso, también podrán tener contacto directamente conmigo, entre otros muchos beneficios más. Así que bueno, señores, ahora sí, no siendo más, se cuidan.